A ver, imaginemos una pantalla completamente negra. De fondo, solo se escucha una respiración pausada, casi imperceptible en la oscuridad. Y poco a poco, la luz nos revela una esfera de cristal ahí, en el centro. A primera vista parece que tiene una grieta enorme cruzando su superficie, como si estuviese rotísima. Pero ojo, que a medida que cambia sutilmente la perspectiva, descubrimos la verdad. Esa grieta es, literalmente, solo una sombra, una ilusión óptica. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a destripar las 3 primeras noches de Atrévete a no gustar, enfocándonos en cómo construimos y sobre todo cómo podemos desmontar nuestra propia realidad. Así que, ¿es el trauma la causa real de nuestros problemas? Lanzamos esta pregunta fundamental para ir directos al misterio central de todo esto. ¿De verdad el pasado dicta nuestro presente de forma inamovible? Siempre nos han enseñado que nuestras heridas del ayer son los cimientos de nuestro hoy, que básicamente somos el resultado de lo que nos pasó. Pero, ¿y si esta premisa tuviera un fallo gigantesco? ¿Y si estuviéramos buscando las respuestas en el lugar totalmente equivocado? Sección 1. La ilusión del trauma. Actos 1 y 2. Pensadlo bien un momento. Si el pasado determinara estrictamente nuestro futuro, cualquier persona que pasara exactamente por la misma experiencia difícil debería tener un presente idéntico, ¿no? Debería ser una ecuación matemática simple. Sin embargo, vemos a diario que dos personas con el mismo pasado pueden tener vidas totalmente opuestas. Y este hecho tan simple es la prueba definitiva de que a esa narrativa clásica del trauma le faltan piezas. Nos está gritando que hay un eslabón perdido entre el sufrimiento de ayer y lo que vivimos hoy. Y justo aquí es donde el texto original pega un giro brutal. En vez de estar mirando siempre por el espejo retrovisor y preguntándonos eternamente qué nos pasó, nos exige un cambio de paradigma total. Nos pide que nos dejemos de historias y analicemos meticulosamente para qué estamos utilizando esa experiencia pasada hoy. O sea, cómo instrumentalizamos ese recuerdo para justificar que ahora mismo no queremos actuar o tomar una decisión. Sección 2. Una investigación filosófica. Acto 3. Y esto ilustra de manera brillante el núcleo intelectual de nuestra exploración, planteado como un debate súper profundo entre un joven y un filósofo. Fijaos en el contraste radical. A un lado tenemos la etiología, esa creencia comodísima de que nuestras causas pasadas nos empujan. Y al otro lado, la teleología, la perspectiva de que nuestras acciones no vienen empujadas por el ayer, sino atraídas por un propósito actual. Es la diferencia absoluta entre ser víctimas pasivas de tu historia o arquitectos activos de lo que quieres ahora mismo. Sección 3. El laberinto del pasado. Actos 4 y 5. Vamos a avanzar y ver cómo se desarrolla esto. Imaginamos estar perdidos dentro de un laberinto gigante, de pesados muros de piedra blanca, que es un poco la sensación asfixiante de buscar constantemente las causas en nuestro pasado. Si estamos ahí atrapados a ras de suelo, es agobiante. Pero hagamos un cambio cognitivo, elevemos la perspectiva. Si subimos y miramos ese mismo laberinto complejo desde las alturas, de repente el caos desaparece y se convierte simplemente en un círculo perfecto desde arriba. Porque al mirar ese círculo desde las alturas, adoptando esa visión teleológica, ocurre la magia. Nos permite soltar esa mochila pesadísima llena de piedras que son nuestras excusas del pasado. Al dejar de arrastrar el ¿por qué sucedió esto?, liberamos de golpe un montón de energía para enfocarla al 100% en nuestras metas actuales. Básicamente el propósito es lo que nos quita ese peso de los hombros. Sección 4. La anatomía de la ira. Acto 6. Ahora, lo que es realmente interesante de esta imagen es cómo desafía esa idea casi sagrada de que la ira es una fuerza incontrolable. Tenemos esa taza negra tensa con el líquido agitándose a punto de desbordarse. Siempre nos han vendido que la ira es un impulso que nos secuestra, ¿verdad? La mítica frase de «es que perdí los estribos» o «me cegó la rabia». Pero bajo esta nueva lupa, esa narrativa de que perdemos el control no se sostiene por ningún lado. Porque el texto revela algo súper controvertido. La ira es, ni más ni menos, que una herramienta fabricada a medida. Es una respuesta que creas en una fracción de segundo para conseguir un fin específico ahora mismo. Es sacar un martillo emocional para intimidar a alguien o ganar una discusión. Y claro, en el momento en que asumes que tu enfado es solo un medio para conseguir lo que quieres, te quedas completamente sin la excusa de haber perdido el control. Sección 5. La responsabilidad del presente. Acto 7. Así que el punto crucial de todo esto es que si le quitamos las ilusiones al trauma del pasado y destapamos que nuestras emociones más explosivas son simples herramientas, ¿qué nos queda? Pues nos queda la realidad cruda y dura del presente. Dejemos que esta pregunta resuene un momento. Si hoy dejaras de culpar al pasado por tus limitaciones, ¿qué nivel de responsabilidad tendrías que asumir en este exacto segundo? Es un bofetón de realidad enorme, porque nos dice que cada elección que tomamos hoy es nuestra y de nadie más.
Y claro, asimilar esta responsabilidad radical es solo el primer escalón. En el momento en que tiramos las excusas del pasado a la basura, nos topamos de frente con el siguiente gran dolor de cabeza, nuestra interacción con los demás. Con este pensamiento cerramos hoy, dejando todo preparado para nuestra próxima exploración, donde nos meteremos en el complejo y tenso mundo de las relaciones interpersonales, representadas por esos famosos hilos rojos. Nos vemos en la próxima.